creían, o sea, que era distraído, capaz que tenía algún problema intelectual, o rebelde, esto más que insistía, es sordo. Sufrí mucho de educación primaria, mucho elemento, mucho de dejarme de lado, imagínate, bullying en los 90, y era bancátela acá. ¿Y cuántos sordos compañeros? Ninguno. ¿Vos sola? Yo sola, porque eras vos contra mí. En tu formación en la escuela, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? La educación especial que todavía se está haciendo. ¿Ya? En el momento, en los 90, ustedes piensan, en los 90 lo que era. Yo vivía en San Antonio de Padua, Merlo. Nací en San Antonio de Padua, Merlo. Vivía en Parque San Martín, es un pueblo de Merlo. Zona oeste, de otro lado. No había escuela para sordos. Había escuela, hogares, talleres, más de... como toda una mezcla, que ahora volviendo otra vez. Pero nada formal. No. Aprendían más, lavarse la carita, ¿viste? La vida diaria. Claro. Autonomía un poco más de hacer la cola, no sé, cosas así. Mi mamá no estuvo muy de acuerdo. Luchó para llevarse a una escuela común, una educación común, pública, sin estar la ley de inclusión en ese momento. Fui en un primer momento porque no me aceptaban los jardines públicos, a jardín privado, porque el jardín encima no era obligatorio en esa época. Y después pasé escuela primaria pública, secundaria pública, universidad terciario público. Sin intérprete, sin un acompañante, sin nada. Una lucha. Claro. En la primaria tuve maestras muy, pero muy dedicadas. Tuve gente, dos extremos, ¿no? Me ha tocado en algún momento, no sé. A mí me entregó mi diploma cuando terminé, en ese momento estaba el polimodal, terminaba el noveno. Bueno, yo fui la primera tanda del noveno en esa escuela. Me entregó el diploma y ya estaba jubilada, mi maestra de primer grado. Vine especialmente por eso. Ella luchó un montón por mí. En ese momento estaban los gabinetes que tenían fonoaudiología. Yo pensé que era para todo el mundo, que todos los chicos oyentes, sordos, quien venga, sufría la fonoaudióloga, sufría el equipo de orientación. No, era yo la que iba todo el tiempo. La mitad de la escolarización la pasaba ahí. Que los cartelitos, los ejercicios de fotografía, que la rosa, que no sé qué. La R no me sale, no me va a salir nunca más en mi vida. Ya está, me rendí. Ni se nota. Ya no busco ni sinónimo, ya está, soporten, entiéndome. Pero esa maestra, me acuerdo que en un momento había cruzado, ella decía, es sorda, es verdad que es sorda. Pero ¿qué pasa? En un momento no me creían, porque yo ya había empezado a hablar bien, y leía mucho los gestos. Entonces, no, vos escuchás. Hay una compañera, Mel, que cada tanto vos escuchás, porque vos entendés todo. Es una cosa de no entender esto del mundo visual que se ve. Ustedes, aunque no hablen lengua de señas, con el cuerpo, con los gestos, incluso a veces hasta señas, no se dan cuenta. Hacen señas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Uno es textual. Es gestual. Claro. Que sale de manera natural. Sí. Entonces no me creían. O sea, que era distraído. Capaz que tenía algún problema intelectual, no sé, ¿no? O rebelde. Sí, no, más que insistía. Es sorda. No me creo. Iba a rehabilitación del lenguaje, iba a los fonoaudiólogos, sobre todo, no me creían. Ella no insistió. Vos aprendiste a leer los gestos a la fuerza. O sea, o alguien te dijo, che, fíjate esto. ¿Cómo te diste cuenta de esos detalles? ¿Cómo se dio? Yo creo que es una cuestión de adaptación también a veces, ¿no? Uno creo que se adapta, no sé. Yo nací sordo. Hay dos tipos de sordera siempre. La sordera que se da de nacimiento, la sordera que se da después de nacimiento. Antes de nacimiento la gestación, después de nacimiento. Yo nací solo. Al nacer sorda yo no te puedo decir qué es no escuchar, qué es escuchar. Claro, tener la cómo aprendí, cómo, no sé, porque crecí así. Hay cosas que yo hasta cierto momento de mi vida pensé que eran normales y que después más grande, eso le pasa con cualquier discapacidad. Que después cuando son más grandes empiezan a percibir lo que es ser disca. Sí. Claro, que yo me acuerdo una vez, no sé, hacer ejercicio con un otorrino que yo odio. Odié, y no sé si para mí ya era fallecido porque era muy viejo. Pero era el hombre más mala onda del mundo, más frío. Le tenía un miedo. Le mando besitos. Un miedo le tenía el hombre. Venía, hacía ejercicios y a propósito se tapaba la boca. Pero para hablar con mi mamá se tapaba la boca. Aldo, ¿viste? No me enteraba de nada. Una vez quería hacer ejercicios de ponación.
y decía, bueno, Carolina escucha, Carolina es mi hermana. Carolina escucho. Repito, ¿no? Bueno, de inventar hace unos dos. Y yo que dije, mi mamá escucha, mi papá escucha, yo escucho. Me dijo, no, vos no escuchás. Enojado encima de la cara fea, ¿viste? Vos no escuchás, vos mirás. Es como que a mí me cayó la ficha lo que era no escuchar. Soy distinta. Claro, claro. Hasta ese momento yo no me veía distinta. O sea, yo creo que en todas las personas con discapacidad, cuando nacemos con discapacidad, pasa esto. Nosotros no vemos la diferencia, claro. La diferencia la vemos después con la edad, con el tiempo, en la escolarización. Sí, claro, en la escuela, además cuando estamos en algún programa de inclusión o algo así, se nota mal. Pero si no, no ves la diferencia. ¿Vos creces? Así. De verdad. En lo social, en amigos, en salir, mirando también esta carrera, voy a hacer esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí? Yo sé que es re amplia la pregunta, Es pero un montón. cuando vos quieras. El inicio. Claro. A los 20 me hubiesen preguntado esto. Era más corto. Bueno, sufrí mucho. Sí, sufrí mucho de educación primaria. Mucho aislamiento. Mucho de dejarme de lado. Mucha problemática de ese tipo. Imagínense, bullying en los 90. Sí. Era el bullying, de verdad. Era bullying. Sí. Y era bancátela. Acá no había en el consejo de convivencia. Charlas, no la. Y a pelear, chao. La misma vez me tocaba una maestra una vez que fue tremenda. Y yo la quería, no fue con la danza. Pero bueno, yo la quería cuando era chica. Pero me acuerdo de cosas ahora y digo, madre. Pero sí, la primaria la pasé muy mal. No la disfruté. Aprobé todo. ¿Sí? Lo sufrí bastante. Odiaba solamente, era flaca, pero odiaba las clases de educación física. Las odiaba con todo mi ser. ¿Por qué? Porque el profe de educación física daba instrucciones y a veces a medida que vos estás haciendo la actividad sigue dando instrucciones. Claro, la pavota hasta la parecía. Claro. Entrabas a correr y corría. Claro. A veces decía, vuelva. Claro, lo sufría, claro. Y después, imagínate, la cargada Sí. y duraba. Me acuerdo de una puntual de abdominales que fue graciosísima. Una vez que la cierran los ojos, dan tal cosa. Yo cerré los ojos, nunca más lo abrí. Claro, estaba esperando a que me avisen. El profe, evidentemente, no se Muy da cuenta. obediente, muy obediente. Y se me dice, cerrá los ojos. Bueno, cerré los ojos, estaba esperando a que me avisen. Hasta que en un momento me tocaron. Claro, sufrió las clases de educación física, sufrió mucho. Educación física, llegué a recuperar una vez solo en diciembre, al último. Pero nunca repetí ningún año, nunca nada. Lo que tiene también que no me distraía, leía el texto y leía el texto. Eso es una buena. Pero bueno. Claro, la buena. Me sentaba delante de todo para leer los labios y el pizarrón. Entonces, acá pasaba algo, no me enteraba. A ver. Después de la secundaria, por suerte tuve un grupo humano muy lindo. La pasé bien. Vos ya hablabas Oralmente, siempre oralmente. Sí. ¿A qué edad empezaste a...? Siempre oyentes, loco. Siempre hablaste. Siempre oral. Te pregunto desde la ignorancia, o que te dio naturalmente. No. O sea, claro. Me obligaron. Sí. Siempre oral. Por suerte andaba un grupo en secundaria que incluso hasta muchas veces me equivocaba o se daban cuenta que usaba sinónimos para no decir ciertas palabras y ellos mismos me ayudaban. O, Vanela, no quiso decir esto dijo, y me lo decían, pero fuera del bullying. Amigos, compañeros incluso, no amigos. Pero tuve un grupo bastante bueno. Después pasé a la UBA, primero, no me recibí, hice 3 años de contador público, muy bien, pero era mucho sacrificio, estaba la tecnología de ahora. Estamos hablando 2004, 2005, 2006, 2007, por ahí. Sí. Yo terminé el secundario en el 2004. Creo que es 2004, ya me estoy pensando en la fecha. Bueno. Lo que pasó fue que en ese momento era la grabadora de cassette. Sí. Presupuesto en pilar. Yo soy una hija de un obrero de demolición. La plata no me sobraba. Una ama de casa. Cassette, grabadora de cassette, porque no estaba ahí, estarás. Sí. ¿De qué te quejas, digo? Era grabadora de cassette, grabar las clases, encima había que pedir un permiso especial a cada profesor para grabar las clases. Tenía un profe que me encantaba, Chipi Castillo, que es candidato de Frente de Izquierda. Él era mi profe en la UBA de Sociología. Y él me decía,
tengo que decir algo que no estaba permitido. Pará un poquito, a ver. Apagaba, me lo decía, después lo iba a aprender. Era graciosísimo. Porque nada, a veces, ¿viste? Se estaba escribiendo un libro y tenía que decir una frase de un libro para que después no le copiemos el libro. Después había otro profe de sociología también, no me acuerdo el nombre, me acuerdo la seña de persona que le habíamos puesto, que también, o sea, muy buena onda el profe, me tocó un profe muy bueno. Pasa que en la UBA no éramos 20, 30. Sí. El aula de la UBA, un montón, capital. ¿Y cuántos sordos compañeros? Ninguno. ¿Vos sola? Yo sola, porque eras vos contra el mundo. A eso iba, siempre solita. Eras vos con el mundo, porque los sordos que conozco que llegaron una carrera a la UBA así, también fueron solos. Que fueron solos, grabador, y después es un laburo. O sea, era con el grabador, que la clase duraba 2, 3, 4 horas, y todavía está con el Carlos. No sé cuántos casé virgen, así una pila era, sí. Todavía los tengo. Y era grabar, llegar a mi casa recontra tarde, porque ahora tenemos la ventaja de las universidades del conurbano. En ese momento era, o te vas a Capital o te vas a Capital. Sí. Sufrís el tren Sarmiento y si no te gusta, no hay otra. No teníamos esa ventaja, o sea, del conurbano. Llegaba a mi casa recontra tarde. Era antes de la tragedia de Sarmiento, el tren andaba muy mal, muchas veces estaban los remises truchos, esos que tenías que pagar para vender en qué grupo, para volver a mi casa a 11, 12 de la noche. Era tarde, los horarios de la UBA, encima 2 horas acá, 2 horas allá. Era completamente inaccesible, ¿no? Para la clase laburante. Y llegaba tardísimo a mi casa, mi mamá, con solamente primera completa, mi papá, que se tenía que levantar a las 4 de la mañana, estábamos desgrabando audios a la noche, transcribiendo. Porque claro, yo las clases las presenciaba, pero ¿quién tomaba apunte por mí? Porque si yo bajaba la mirada me perdía, por eso el grabador. Entonces, entre lo que yo me acordaba, más lo que mi mamá escuchaba y mi papá escuchaba, íbamos pasando. Una punta de 1 hora, ¿en cuánto lo pasas? Lo trabajabas 1 hora menos. Entonces era mucho laburo. Hubo un momento que mi mamá se enfermó y no pudo seguir y tuve que dejar. Se me hizo imposible, se me acumulaban las casas, tuve que dejar. Un trabajo en equipo. Era un trabajo en equipo. Una mamá de 10. ¿Eh? Una mamá de 10. Sí, se sacrificó muchísimo. Muchísimo. Daniela, yo creo que todo el esfuerzo que vos nos contás se fue reflejado en lo que sos hoy vos. El sacrificio que vos hiciste, prestaste atención el doble de una persona que estaba al lado tuyo. Y es lo que vos sos hoy en día. Cuando al fin pude acceder a una carrera como intérprete, porque obvio, lengua de señas, más allá de que no estuviese permitido, los sordos siempre buscamos el caminito para en lo social o lo que sea, seguir usándola. Hasta cuando me rebelé. Dice, no, yo me voy a meter en esto y si no le gustan, total. Una persona que me pidió un favor, yo estaba haciendo la carrera de educación especial en Moreno, después de la UBA, no pude, dijo me voy a lugar más cerca. No voy a poder porque cada vez se hacía más pesado, cada vez era más para grabar, mamá no estaba bien, yo era hija mayor, o sea. Y vos de cercano toda María. Claro, todo el día, porque tenían 2 horas a las 10 de la mañana, las otras 2 horas de 5 a 7. O sea. Sí, sí. Y después en un momento, tercer año, me tocaba en agronomía, la sede de agronomía, era maestras manos, una vida. Comés allá, desayunas allá. Vivís en una carpita acá en el patio. Claro. Ahí también tuve buena gente, gente con la que todavía sigo en contacto en la UBA. Muy buena gente. Fue a Moreno, alguien me pidió un favor, había una carrera que no sabía que estaba, que era la carrera de intérprete, que todavía está, en el IF 27. Instituto de Formación Superior 27, está en el Parque Chacabuco, adentro, en la Avenida de Asamblea. Está aviso, pues si alguien quiere estudiar para intérprete, todavía está. Que no se escriban cualquier cosa. Es una carrera, dura 3 años, de lunes a viernes, o sea, no es un cursito, es oficial. Ahora tienen la ventaja de que el año pasado se abrió de la misma forma, uno en Moreno, una sede. Y otro en La Plata. La Plata, el que va más cerca. Sí, no sede, sino un instituto de la misma... Se abrió la carrera. Del mismo programa. La carrera es carrera de técnico superior en interpretación de lengua de señas. Bueno, en ese momento había muy poca gente, nadie sabía que existía. Se iba a cerrar. Entonces me llegó un mail de una persona que conocía y me dijo, Dani, por favor, ¿te podés anotar? Aunque no lo vayas a hacer porque estás allá en Moreno haciendo eso. Anotate por favor porque nos cierran, no sé, hay cripto es otra cosa. Bueno, me anoté, ¿viste?
Dije, voy a ir a la charla, porque capaz que ven la charla, son 3 o 4, la charla introductoria, voy a ir a la charla, me recopo la charla. Y a la par que estaba haciendo la carrera de educación especial, empecé a hacer la carrera, me gustó. Lo que pasaba es que no hay, hasta la pandemia recién se creó, algo que a vos te habilite para ser profesor de lengua de señas. Que aviso, no solo el hecho de ser sordo te habilita para ser profesor de lengua de señas. Uno puede tener mucha experiencia hablando toda la vida en español y no por eso van a poder enseñarle español a un francés, no puedo ser traductora. Tenés que tener conocimiento tanto formal de esa lengua, aunque por más que sea la lengua madre, y la otra lengua de la persona que va a recibir la clase. Entonces no había carrera para profesor de lengua de señas, pero te habilitaba a hacer la carrera de intérprete. Pero claro, yo siendo intérprete, imagínate, me ponen en la tele en el cuadradito y me voy a quedar esperando. Porque si no escucho, claro. Era graciosísimo. Pero en ese momento éramos, en mi corte éramos 2 sordas. Y en otra corte después había una chica sorda también. Eran como 2 primeros al mismo tiempo. Como hicieron esa campaña para que no se cierre, eran 2 primeros. Y así eso te habilita para trabajar tanto en equipos de interpretación como asesora. Ustedes ven en la tele, estoy diciendo la tele porque es lo que más vemos comúnmente. Más común, sí. En la tele hay recuadrito de intérprete, pero atrás de la cámara siempre hay un sordo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, a veces eso de deletrear, no, te tiro la seña de atrás, ¿no? ¿Cuál es la seña correcta? O si se está entendiendo o no, cómo lo podés decir, cómo una ayuda. Bien. Los equipos de interpretación tienen trabajo previo, hay que reunir información antes, trabajarlo, o sea, no es ese momento, y también tiene un trabajo posterior. Termina y también hay que hacer las evoluciones, ver cómo es la mejor manera de decirlo, o sea, es un laburazo. Trabajo ahí atrás y además también de profesor sordo en ese momento, profesor de lengua de señas. Es como la única carrera que te habilitaba en ese momento para hacer eso.